Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Infotech. Para comenzar nuestro programa de hoy les mostramos algunas curiosidades sobre los avances tecnológicos que se están desarrollando por el mundo. Y la primera novedad de investigación y desarrollo nos llega desde el Instituto Tecnológico de Georgia, donde se han conseguido aplicar la tecnología de los avances de los aviones de reacción para construir camiones más seguros que ahorran hasta un 12% del combustible. Redondear las esquinas traseras de los remolques y aplicar carenados son algunas de las mejoras que aplicadas en los camiones consiguen ahorrar combustible. Estas modificaciones inspiradas en el mundo de la aviación reducen el rozamiento del vehículo con el viento y facilitan su desplazamiento. Pero si a estas mejoras aerodinámicas añadimos unos dispositivos neumáticos que lanzan aire, el consumo de combustible de los camiones puede reducirse hasta en un 12%. Al menos así lo aseguran los ingenieros del Instituto Tecnológico de Georgia, que llevan más de 10 años investigando sobre este tema y que han conseguido ya demostrar científicamente la eficacia del sistema. Con un motor diésel secundario o utilizando la energía cinética de las ruedas, se podría alimentar el sistema neumático, que se activaría en altas velocidades para reducir el rozamiento del viento mediante la expulsión de aire comprimido. Invirtiendo la dirección del aire se facilitaría también el frenado del camión e incluso se podría utilizar para reducir el efecto de vientos cruzados en carretera. Por lo tanto, el sistema aumentaría la seguridad de los vehículos, que tendrían todo automatizado para que el conductor no tuviera que preocuparse de nada. La novedad tecnológica que acabamos de ver es fruto de un largo periodo de investigación, como la que les contamos a continuación. Un sistema diseñado por el Instituto Tecnológico de Kioto, con el que las personas que sufren ceguera podrán distinguir un semáforo en rojo o ubicar un paso de peatones. La comercialización de este dispositivo, que se adapta a las gafas, servirá para mejorar la movilidad de 1 millón de personas que padecen ceguera en el mundo. El ojo desarrollado por los ingenieros japoneses permite que los invidentes puedan cruzar las calles más transitadas con total seguridad. El dispositivo cuenta con una cámara instalada en unas gafas y conectada con un microordenador que recoge la información visual y la traduce en señales acústicas mediante un sistema de síntesis de voz. De esta forma, el invidente recibe información verbal sobre la ubicación de un paso de cebra, el ancho de una calle o el color de la luz encendida en un semáforo. El dispositivo es un producto final de un programa de investigación dirigido por Shioyama, quien ha logrado demostrar en distintos experimentos la fiabilidad del sistema, que a diferencia de otros, no necesita de sofisticadas cámaras estereoscópicas y por lo tanto no necesita engorrosas operaciones de calibración. La ingeniería aplicada al sector textil ha llegado a las grandes pasarelas y los mejores modistas del mundo ya han comenzado a utilizar tejidos inteligentes de alta tecnología. En este campo, una de las novedades que se está desarrollando es la ropa que regula la temperatura corporal, prendas que dejan pasar el frío o el calor según las necesidades del cuerpo humano. Y aunque todavía habrá que esperar a que pasen unas cuantas temporadas para ver este tipo de ropa en las pasarelas, los investigadores que están trabajando en el proyecto aseguran que en pocos años esta tecnología estará disponible en el mercado. Ropa confortable en invierno y en verano, tejidos inteligentes que se adaptan a la temperatura externa para mantener el cuerpo humano en estado ideal, evitando el frío y el calor. La clave está en la confección, en la que se utiliza un material que deja entrar el aire o lo retiene para enfriar y calentar la prenda según el clima. Las prendas de vestir inteligentes constarán de una capa interior poblada por una especie de púas diminutas hechas con un material que absorbe el agua, de forma que cuando la persona suda, el material reacciona y se abre para que pase el aire y refrigere el cuerpo. La capa exterior es de un material no poroso que no deja pasar la lluvia aunque las púas estén abiertas. La tecnología del material está inspirada en cómo reaccionan las piñas de un pino ante la falta de humedad. Las prendas han sido diseñadas por el Centro de Biomimética de la Universidad de Bath, el cual toma ideas de la naturaleza y las aplica a nuevas tecnologías. El proyecto ha sido seleccionado para representar a Reino Unido en la Expo de Japón, que se celebrará en marzo bajo el lema La sabiduría de la naturaleza. Y de los proyectos de investigación internacionales volvemos a Murcia con otras noticias que seguro serán del interés de todos ustedes. Hoy vamos a hablar del incendio del edificio Windsor y vamos a conocer los problemas que surgen para realizar labores de rescate en edificios de cierta envergadura. Pero antes vamos a conocer el plan de ayudas de la Consejería de Economía, Industria e Innovación para fomentar el uso de las energías renovables.
Los ciudadanos, las empresas y las corporaciones locales que tengan entre sus objetivos incorporar sistemas de ahorro energético contarán con subvenciones que pueden alcanzar hasta los 220.000 euros, en el caso de las corporaciones locales. Los proyectos de instalación o modificación de equipos y procesos que generen ahorro y eficiencia energética, así como los estudios de viabilidad para la implantación de instalaciones de producción simultánea de electricidad y calor y las auditorías energéticas, son algunos de los proyectos que podrán acogerse a este nuevo plan de ayudas de la Consejería. Se destinarán 400.000 euros para empresas y 950.000 euros para las familias que quieran instalar placas de energía solar térmica para agua caliente sanitaria y calefacción, calentamiento de piscinas o refrigeración. En el ámbito de la industria también se podrán solicitar estas subvenciones para instalaciones de energía solar fotovoltaica, eólica, biomasa, geotermia y biocombustibles. Las ayudas destinadas a proyectos y realización de estudios y auditorías en materia de ahorro, eficiencia y diversificación energética ascienden a 485.000 euros en el caso de las empresas privadas y 90.000 euros para corporaciones locales. Para solicitar estas ayudas pueden encontrar toda la información en la dirección de Internet que le mostramos en pantalla. Ayer se cumplió la primera semana tras el incendio del rascacielos Windsor y todavía quedan muchas preguntas en el aire sobre este suceso. Hoy en Infotec hemos reunido a varios expertos para conocer los detalles técnicos sobre este acontecimiento. Además, contamos con las declaraciones del jefe de extinción de incendios del Ayuntamiento de Murcia, que nos ha contado cuáles son los problemas que existen en la actualidad para realizar labores de rescate en rascacielos en llamas. A veces es necesario que ocurran accidentes como este para que se hable de ciertas cuestiones. Prueba de ello es que a raíz del incendio que arrasó el Windsor se han desatado debates sobre la seguridad de los edificios de cierta envergadura, la eficacia de los sistemas de extinción de incendios y la accesibilidad de los bomberos a ciertas edificaciones. Desde el punto de vista de la ingeniería, esta experiencia ha servido para estudiar el comportamiento de las estructuras frente al fuego. A pesar de que se conoce la resistencia térmica de los materiales, es obvio que en ningún laboratorio se había podido comprobar el efecto de un incendio sobre la estructura de una torre como esta. Por este motivo, desde el pasado domingo 13 de febrero, se ha especulado mucho sobre el comportamiento del edificio e incluso algunos arquitectos se aventuraron a decir que si no se había caído ya durante el incendio, no se caería. Esta teoría parece estar totalmente descartada, ya que el edificio se ha declarado en situación crítica. Un poco por hobby y un poco por tener una idea y contrastar lo que se está diciendo, he estado ahí evaluando algunos números y he visto que la superficie de huecos en ciertas zonas del edificio, en las más comprometidas, pues eran en torno al 40% de las superficies total. Y para esas superficies de huecos y un poco estableciendo una potencia calorífica media, que estamos hablando del orden de unos 30 kilos por metro cuadrado de madera, que es un dato, digamos que relativamente fácil de obtener, pues se puede estimar que las temperaturas serían máximas del orden de 800 grados de temperatura. Eso significa que el hormigón está comprometido en resistencia, pues, ha perdido más del 50% de la capacidad resistente, pero no está degradado totalmente, que es la situación a la que se llega con 900.000 grados de temperatura, y debido a ello probablemente algunas zonas o bastantes zonas de la estructura estén todavía capaces de resistir, suficientemente íntegras como para que el edificio pues esté, como se ha visto, pues digamos en esa situación de equilibrio, ¿no? Un equilibrio inestable, ya que al parecer los forjados que unen los pilares son los elementos más dañados. Si estos comenzaran a fallar, habría un problema de colapso generalizado. De momento, como medida de prevención, se ha aislado la zona y ya se especula sobre el tiempo que va a durar la demolición. Una labor delicada que requerirá de importantes medidas de seguridad, como será el uso de robots para trabajar en el interior del edificio. Utilizar cargas para poder demolerlo sería muy peligroso porque seguro que se desplomaría y caería encima de los edificios adyacentes. Entonces yo creo que el sistema para hacerlo aquí tendrán que apuntalarlo, porque el edificio está muy deteriorado, porque las propiedades del hormigón han bajado. Aunque haya aguantado el edificio, las propiedades del hormigón ahora mismo no son las originales. Entonces tendrán que ir desmontando planta por planta. Tendrán que apuntalar las plantas y tendrán que incluso colocar andamios de refuerzo aquello.
En cuanto al comportamiento de las estructuras, es inevitable comparar el edificio Windsor con las Torres Gemelas que se derrumbaron en su totalidad. Los expertos aseguran que los pilares de hormigón han sido los que han sujetado al edificio de Madrid, mientras que las estructuras de acero que formaban las Torres Gemelas no pudieron soportar las altas temperaturas. El acero con 400 grados está muy comprometido. Un hormigón con 400 empieza a comprometerse, empieza ya a tener problemas, pero empieza. El acero está muy mal. Con 400 grados el acero pues prácticamente ha perdido los coeficientes de seguridad, la resistencia han bajado muchísimo. Y luego hay otro problema, y es que el acero pues es gran conductor de la temperatura y entonces propaga la alta temperatura que cogen los elementos de acero, son capaces de propagar el incendio con mayor virulencia. Pero además es que en el momento en que las temperaturas sean mayores en unas zonas que otras de las piezas de acero, pues se generan deformaciones, y si estamos hablando de pilares, eso lleva al colapso, al pandeo de los pilares. Es decir, que el acero tiene muchas desventajas en cuanto al comportamiento térmico y hay que protegerlo fuertemente. Las conclusiones de este estudio comparativo podrían derivar en nuevas formas de concebir las construcciones del futuro. En cuanto a estructura, pues yo pienso que, visto lo que ha pasado, y visto la experiencia, pues probablemente no se plantee la posibilidad de hacer torres altas con acero ahora mismo en España. Pero si frente al fuego el hormigón es más resistente, frente a los desplazamientos de tierra las estructuras metálicas presentan mayor flexibilidad. Además, el acero tiene ciertas ventajas para la realización de construcciones industriales. La estructura metálica aguanta mayores luces que la estructura de hormigón, es decir, se pueden hacer formas mucho más complejas, que con estructuras de hormigón te llevarían a sistemas de encofrado muchísimo más caros. Entonces no tiene por qué ser así, es decir, sino lo que tienes que hacer bien es estudiar un edificio, ver los sistemas de evacuación, ver la actividad del edificio, ver qué resistividad al fuego, qué resistencia al fuego tienes que tener ese edificio. Entonces el acero lo único que tienes que coger es protegerlo, es decir, utilizar un sistema de protección pasiva. Estos sistemas de seguridad deben ser aún mayores en las construcciones industriales, en las que al riesgo de incendios se une el riesgo de explosiones, como la que ocurrió el pasado viernes 12 de febrero en las instalaciones de Novochem, en Alcantarilla. En ese caso, estamos hablando de que allí hay una explosión, esa explosión genera unas llamas y genera lo que es una temperatura mucho más elevada que, por ejemplo, lo que se ocurrió en el Windsor, que era, por ejemplo, creo que está hablando de 1000 grados centígrados de temperatura. El incendio del edificio Windsor y la difusión que han hecho los medios de comunicación de estas imágenes han alimentado el temor de que algo así pueda volver a ocurrir. Los ciudadanos se preguntan cuáles serían las consecuencias si los bomberos hubieran tenido que rescatar a gente del interior del edificio. El edificio que estaba en llamas, o sea que hubiera sido imposible, prácticamente imposible rescatar a nadie, por lo menos por el exterior, salvo los que hubieran evacuado por el interior, que supongo que les hubiera dado tiempo a evacuar. Los que se hubieran quedado en las zonas que no hubieran podido evacuar, evidentemente lo hubieran tenido harto complicado, porque no hay vehículos escalera que lleguen a esas alturas, ni aquí, vamos, ni en ningún sitio. En los países asiáticos es en el único lugar donde disponen escaleras de hasta 120 metros de altura, pero incluso disponiendo de estas escaleras, la tarea de rescate se complica al sobrepasar ciertas alturas. Un incendio de tal envergadura y a esa altura es muy complicado trabajar. Primero por los sistemas de seguridad que lleva el propio vehículo, que no te permite trabajar a una cierta velocidad del viento, con un cierto peso en la cesta, y se bloquean todos los sistemas, con lo cual al final pues te quedas ahí paralizado y ni para adelante ni para atrás. ¿Qué ocurre entonces con los edificios que superan el número de plantas a las que los bomberos tienen acceso? La normativa vigente obliga a que se instalen sistemas de seguridad, detección y extinción de incendios en estos edificios que superan ciertas alturas. En el caso de los hoteles están obligados a contar con estos sistemas de seguridad a partir de la 8ª planta. En el caso de los edificios de viviendas tienen que superar los 100 metros de altura. En cualquier caso, la normativa vigente no es de efecto retroactivo. Hay edificios que son anteriores al año 81-82, que es cuando surge la primera normativa contra incendios de este país, y evidentemente pues después no se han actualizado, salvo que hayan llevado a cabo reformas de una gran envergadura, en cuyo caso han tenido que adaptarse, pues el resto pues no lo están. La primera medida de seguridad sería adecuar los edificios a la legislación actual, pero en algunos casos hay edificios en los que los sistemas de seguridad más sofisticados no han sido suficientes para evitar un incendio. Este problema suele ocurrir cuando hay obras o reformas como ocurría en el Windsor.
existe un pequeño problema, y es que si algo está en reformas, los medios que existen en esas plantas deben desconectarse, porque si no darían falsas alarmas, o seccionarlos del resto del edificio. Si hay unas obras y están desconectados, porque evidentemente no puede ser de otra manera, si se produce un incendio, pues podemos tener el problema allí que se expanda al resto del edificio. Otro de los problemas con los que nos encontramos es la accesibilidad a los edificios. En Murcia hay ciertas plazas en las que la presencia de escalones y otros obstáculos impiden el paso de los bomberos. Además, hay ciertos forjados que no soportarían el peso de los camiones. El mayor problema que nosotros tenemos muchas veces para el acceso, sobre todo a las plazas interiores, es el tema de los forjados, lo que son los forjados que no están preparados para aguantar el peso de nuestros vehículos. Y ya no solamente el peso, sino el estacionamiento del vehículo de altura. Y ahora resulta harto complicado el modificar esos forjados, ¿no? Pero bueno, siempre hay opciones, hay opciones que evidentemente pues al final están en manos de todos el intentar buscarlas, claro. Al igual que ocurre con los sistemas de extinción de incendios, existe una normativa que regula la accesibilidad a los edificios. Sin embargo, en este caso tampoco tiene efecto retroactivo. Los edificios son anteriores a esa normativa, evidentemente en ese momento cumplieron con la normativa que actualmente estaba vigente, pero ahora, pues bueno, lógicamente entrañaría numerosas dificultades el poder acceder a sus alrededores, ya no al interior, porque el interior es imposible, pero sí por lo menos a los alrededores. Hay unos cuantos edificios en Murcia en esa circunstancia, sobre todo edificios que ya están construidos, ya te digo, pues hace bastantes años. El problema está ahí. Los datos hablan por sí solos y a veces es necesario que ocurran ciertos acontecimientos para que se hable de estos temas que son de vital importancia para la seguridad de los ciudadanos. Ahora lo importante es actuar en consecuencia y tomar las medidas necesarias para evitar desgracias en un futuro. No es necesario esperar a que ocurran otros accidentes en los que las consecuencias podrían ser mucho peores. Continuamos con Infotec y lo hacemos con nuestra sección de procesos industriales. Hoy vamos a conocer cómo se fabrican los productos de limpieza para el calzado y las estrategias empresariales que son necesarias para abrirse camino en un sector en el que las grandes firmas acaparan gran parte de la cota de mercado. Diversificación de marcas y productos es una de las claves de esta empresa murciana que nació hace 30 años como una industria química. En la actualidad su principal actividad es la fabricación de productos de limpieza para el calzado, un sector que tiene su base en la investigación y el desarrollo de nuevas fórmulas para conseguir productos de mayor calidad y más adaptables a las necesidades del mercado. Nosotros estamos fabricando productos para la piel desde hace pues, unos 30 años, ¿no? Y entonces vamos intentando innovar y adaptarnos al mercado fabricando cremas que sean más fáciles de usar, más rápidas de usar, que a simple vista den al calzado un aspecto de limpio, de brillante, que cubran los roces que tiene el calzado del uso diario. Y para esto, bueno, pues hay que tener un laboratorio y hay que tener una persona especializada en química para que vaya desarrollando fórmulas cada vez más económicas, de más calidad. ¿Cómo se consigue eso? Pues haciendo muchas pruebas. Una vez que en el laboratorio se ha diseñado y creado el producto, se procede a su envasado. Este proceso necesita de maquinaria distinta en función de la textura del limpiador del calzado. Los limpiadores líquidos se envasan en máquinas llenadoras que son similares a las que se emplean en el envasado de zumos u otros productos líquidos. La novedad que presentan estas máquinas es que se han adaptado a las necesidades específicas del sector y se han dotado con un sistema especial para aplicar los dosificadores al bote. De esta forma, en la misma línea se obtiene el limpiador completamente terminado con sus pegatinas y acabados específicos. También el envasado de las cremas está totalmente automatizado y los productos salen de la línea con los tarros cerrados, con sus tapones y dosificadores completamente terminados.
Los envases se venden en paquetes que se forman en máquinas de retractilado como esta, que trabaja a una velocidad de 6.000 paquetes a la hora. Una máquina totalmente automatizada y de fácil mantenimiento, que corta y suelda el plástico en continuo. Lleva incorporado un pequeño horno en el que los paquetes se someten a temperaturas de hasta 160 grados para que el aire que queda dentro del paquete se retraiga. Así, en este formato, los productos llegan a los distintos puntos de venta. Nosotros tenemos dos marcas bien diferenciadas. Tenemos la marca La Piel, que va dirigida al mercado multiprecio, almacenes multiprecio, y tenemos la marca Palk, que es una marca más para mercado profesional, zapateros, para almacenes de droguería, grandes superficies, etcétera, ¿no? La rapidez en la distribución y el servicio es una de las claves de la competitividad de esta empresa. Para conseguir mayor agilidad en la producción y para no depender de proveedores, la empresa hizo una gran inversión y en la actualidad cuenta con sus propias líneas para la fabricación de envases de plástico. En las inyectoras el plástico entra caliente y en los moldes se comprime a una presión de 170 kilos y se enfría ya con la forma del envase. Las sopladoras se utilizan para piezas huecas y trabajan con aire a presión. Estas máquinas de última generación cuentan con sistemas con los que se puede regular el espesor del plástico para conferirles a los botes mayor resistencia o elasticidad en las partes donde más lo necesitan. La ecología es otra de las preocupaciones de esta empresa, por ello han diseñado un sistema para el reciclado y la reutilización de los materiales de plástico sobrantes en el proceso de inyección. Las máquinas de inyección y de soplado tienen, tienen plástico sobrante, ¿no? Cuando se hace una pieza, pues sobra plástico, ¿no? Entonces este plástico, lógicamente, es un plástico que se puede hacer dos cosas, utilizarlo o no utilizarlo, pero mejor utilizarlo, ¿no? ¿Cómo se consigue su utilización? Pues hay que recoger este plástico, molerlo, y volver a introducirlo en su máquina, ¿no? Esto se puede hacer de dos maneras, o lo haces totalmente manual o adaptas un mecanismo que te permita recoger el material sobrante, introducirlo al molino para molerlo y a su vez que se introduzca en la máquina nuevamente. La variedad de productos es otro de los factores a tener en cuenta en esta empresa, que compagina la producción de limpiadores para el calzado con la fabricación de ambientadores y productos ortopédicos, como son las plantillas. La producción de plantillas se basa prácticamente en el corte del material, pero para realizar este proceso se han incorporado máquinas de última generación con cabezal giratorio que realizan 60 golpes por minuto, cortando hasta 4 capas de material. El cabezal giratorio permite realizar las plantillas izquierda y derecha sin tener que intervenir en el proceso. Además, se aprovecha hasta el 95% del material, puesto que todo el proceso está completamente automatizado. Prácticamente podemos decir que cada año sacamos modelos nuevos de plantillas. ¿Qué intentamos con esto? Intentamos adaptarnos al consumidor, ¿no? Al mercado. Antes, hace unos años, pues básicamente se hacían plantillas de las típicas de carbono activo o antibacterias o de cuero, pero poco a poco nos damos cuenta que el mercado quiere una plantilla moderna, ¿no? Plantillas para deportistas, de micromasaje, antibacterianas o de aloe vera son algunas de las variedades en las que se fabrica este producto que, a pesar de parecer sencillo, es cada vez más especializado. Innovación en procesos y productos es la clave para abrirse un hueco en este sector en el que las grandes firmas acaparan la mayor parte de la cuota de mercado. Un día dedicado a la solidaridad, así podríamos definir la jornada del pasado viernes en el Colegio de Ingenieros Industriales de la región de Murcia, en la que el decano entregó el cheque con el 0,7% de los ingresos del colegio para ayudar a las víctimas del tsunami. También esa mañana se inauguraba la exposición Derecho al Agua organizada por Ingenieros Sin Fronteras, una exposición que se podrá visitar a partir de mañana y hasta el día 28 de febrero en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia.
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la región de Murcia ha donado el 0,7% de sus ingresos del año 2004 a Intermón Oxfam para colaborar con las víctimas del tsunami. La cifra aportada por el colegio asciende a 4.200 euros, una cantidad con la que se podrán llevar a zonas afectadas las infraestructuras necesarias para que 1.500 personas puedan disponer de agua potable. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de dos depósitos de agua potable para un abastecimiento diario de 750 personas, es decir, 2 depósitos, 1.500 personas, y estaríamos hablando que todavía a lo mejor nos quedaría dinero, porque eso serían unos 3.500 euros, nos quedaría dinero incluso para 4 o 5 tiendas de campaña para cobijo de familias de 8 personas. En el primer mes de actuación tras el maremoto que asoló el sudeste asiático, la sede española de Oxfam Internacional ha atendido a más de 300.000 personas en Indonesia, Sri Lanka, India, Maldivas y Somalia. Estas ayudas han sido posibles gracias a la generosidad de los ciudadanos que han aportado 5,5 millones de euros. Pero pese a la respuesta internacional al tsunami, las organizaciones humanitarias advierten de que todavía queda mucho por hacer y que es necesario mantener el apoyo a largo plazo. Porque hay muchísimas zonas donde es muy problemática la llegada de los equipos de emergencia y de lo que es la ayuda propiamente dicha. Entonces se está posibilitando pues, a través de helicópteros, a través de barcos, etcétera, porque muchas veces es muy complicado llegar hasta las poblaciones a lo mejor muy aisladas. Las ayudas se han invertido principalmente en proporcionar refugio, artículos de primera necesidad e infraestructuras de agua potable y saneamiento. Y es que el acceso al agua es uno de los principales problemas con el que se enfrentan las zonas más desfavorecidas del planeta. En el mundo hay más de 1.100 millones de personas sin acceso al agua potable y miles de seres humanos mueren diariamente debido a enfermedades relacionadas con un deficiente acceso al agua. Como muestra de la solidaridad ante este problema, Ingeniería Sin Fronteras ha organizado una exposición que, bajo el título Derecho al Agua, recoge 15 paneles ilustrativos con fotografías en los que se muestra la situación actual, los objetivos y las sugerencias de esta ONG para que todo el mundo pueda disfrutar de su derecho al agua. Se enmarca dentro de la campaña que tiene ISF sobre agua, y que a su vez se enmarca dentro de la campaña que existe de todas las ONG para presionar a los gobiernos para que cumplan con los objetivos que firmaron en el año 2000, los objetivos del milenio en la ONU, que firmaron todos los jefes de Estado, y uno de los objetivos era reducir a la mitad el número de personas que no tenían acceso a agua potable. Actualmente hay 1.100 millones de personas que no pueden beber agua potable. Entonces, pues ISF, Ingenieros Sin Fronteras, se centró en el aspecto del agua. Entonces, pues estamos realizando una serie de acciones y esta es una de ellas. La exposición se divide en 3 bloques en los que se recogen los usos que se hacen del agua, las causas y las consecuencias de la situación actual y las respuestas a la pregunta de ¿qué podemos hacer nosotros? Y con esta noticia dedicada a la solidaridad ponemos fin a nuestro programa de hoy. Ya saben que volveremos con nuevos temas el próximo domingo a las 9 en punto de la tarde. No nos fallen, les esperamos, que pasen una feliz semana.